Hola, muy buenas tardes. Me da mucho gusto, mucho gozo encontrarme con ustedes nuevamente a través de este medio y compartir el mensaje que Dios tiene en su palabra para nosotros hoy, domingo 17 de enero de 2021. Como consecuencia de esta pandemia de COVID-19, surge la preocupación en muchos cristianos si Dios aprueba la cremación de los cuerpos. Debido a las medidas de salud, las autoridades sanitarias han dispuesto que los cuerpos de las personas fallecidas por esta enfermedad y debido a su contagiosidad sean cremadas y sus restos entregados a los familiares. Es decir, la cremación en muchos casos no ha sido por voluntad del propio fallecido ni de sus familiares, sino que fue necesaria para un bien superior. Y ese bien superior es la salud pública, la salud de los demás, la vida de los demás. Ahora bien, aparte de estas medidas extraordinarias, en este tiempo que vivimos, cada vez más las personas optan o deciden por la cremación de los cuerpos. Es decir, es algo voluntario y consciente, tanto de parte del que expresa su voluntad de ser cremado o de los seres queridos, de los familiares que deciden el destino final del cuerpo de sus seres queridos. Como cristianos y creyentes en la inspiración y la infalibilidad de la Biblia, surge en algunos la duda de si Dios permite a los cristianos esta práctica. ¿Por qué razón? Porque los creyentes queremos agradar a Dios en todas las áreas de nuestra vida y no queremos desobedecer a Dios o hacer algo que nos prohíba el Señor en su palabra. Es por esta razón por la que en esta ocasión, estimados amigos, hermanos de la iglesia, la Vid, vamos a tratar este tema tan importante en este contexto que estamos viviendo. Vamos pues a orar pidiendo la guía e iluminación del Espíritu Santo al contestar esta pregunta a la luz de las Escrituras. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Dios permite a los cristianos la cremación? Oremos pues. Padre Celestial, gracias por esta hora que nos permites reunirnos a través de este medio virtual a distancia para escuchar el mensaje de tu palabra, el mensaje que tienes para hoy a nosotros, tu voluntad expresada en la revelación escrita de la Biblia, Señor. Pido que me ilumines y me guíes para compartir de manera clara y contundente lo que dice tu palabra respecto a este tema y que ilumines a mis hermanos, hermanas, amigos o amigas o a quienes vayan a ver este video, Señor. Te lo ruego en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues vamos a ver el tema. Dios permite a los cristianos la cremación y para eso es muy importante ver algunos puntos antes de entrar al tema específico, entendiendo quiénes somos, cómo hemos sido creados por Dios, cómo hemos sido diseñados. Y el primer punto que vamos a ver ahorita es que la Biblia afirma, lo creemos y así es, que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y vamos a ver el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 7.
Punto número 1, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Génesis 2:7. Dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Nos dice la Escritura que Dios creó al hombre, en este versículo, con una parte material, polvo de la tierra, y ahí hay muchos elementos minerales que conforman nuestra parte material, agua en su mayor porcentaje, y nos creó con otra parte inmaterial, y nos habla del aliento de vida que Dios sopló, que el Espíritu Santo intervino en la creación, y por el poder creativo de Dios, el hombre vino a ser un ser viviente o un alma viviente. Entonces tenemos dos partes en nuestro ser, una parte material y una parte inmaterial. La propia Escritura nos dice que la parte inmaterial del hombre se integra por espíritu y alma, como lo podemos ver al comparar la Biblia con la Biblia misma. Vamos a ver en 1 Tesalonicenses 5:23 lo que el apóstol San Pablo nos enseña ahí. Vayamos a buscar 1 Tesalonicenses 5:23 y ahí afirma Pablo, ¿verdad?, hablando de la santificación que Dios quiere de todos los creyentes, y dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en esta porción de su carta explica que el ser del hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Es decir, la Biblia nos enseña que cada una de estas partes del ser del hombre tiene un propósito. Empezamos con el espíritu, esta parte del ser del hombre, que aquí lo menciona Pablo, ¿no? El ser del hombre, tres partes: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la parte más íntima de nuestro ser, con la cual podemos tener relación con el mundo espiritual. San Juan 4:24 dice que Dios es espíritu, y también hay seres espirituales creados por Dios, como los ángeles, querubines, etc. Lo vemos ahí en Colosenses 1:16. Si gusta tomar nota, ya mencionamos Juan 4:24, Dios es espíritu. Por eso dice que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y en Colosenses 1:16 el apóstol Pablo nos dice que en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra, sean visibles e invisibles, sean potestades, dominios. Entonces los seres espirituales están en la esfera espiritual también y son parte de la creación. Entonces el espíritu de nuestro ser, del hombre, es aquel órgano espiritual, llamaríamos, con el cual podemos conocer a Dios y tener comunión con Él. Luego viene una segunda parte de nuestro ser que menciona primero Tesalonicenses 5:23, que es el alma. El alma es la parte del ser humano que lo identifica como un ser individual. Soy yo, es el yo. Y esta parte del hombre es inmaterial y es eterna, así como el espíritu. El alma es el centro de la personalidad humana y se caracteriza por la mente o intelecto, por la voluntad, esa capacidad del alma, de la voluntad, donde se decide, se toman decisiones, está el gobierno de la persona, y por los afectos y emociones. Esto es el alma. Y luego también vemos el cuerpo. El cuerpo es la parte material o biológica del ser humano. Es la parte exterior, diríamos. En el centro, en la intimidad de nuestro ser está el espíritu. Luego viene el alma,
y en lo exterior tenemos la parte material del ser humano, la parte biológica. La Biblia lo llama o lo designa como nuestra morada terrestre, nuestro tabernáculo o tienda de campaña, o nuestra tienda o casa terrenal, ¿sí? Pero es necesario que quede muy claro que estas tres partes constituyen una unidad, constituyen a la persona humana en forma integral, de manera que podemos ver que el hombre tiene una parte material, su cuerpo, y una parte inmaterial, espíritu y alma. La parte inmaterial es inmortal, hablando de la muerte física. La parte material es inmortal, hablando de la muerte física. Entonces, vemos el punto número 1, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y hemos visto cómo se constituye el ser del hombre, espíritu, alma y cuerpo. Vamos a ver otro punto, antes de entrar a ver el tema de la cremación, porque es importante que conozcamos el diseño de Dios para nosotros, cómo hemos sido creados. Punto número 2, la muerte física, porque la Biblia habla de una muerte espiritual o eterna, ahorita nos referimos a la muerte física, es la separación de la parte inmaterial, cuerpo, de la parte inmaterial, espíritu y alma, es la separación de la parte inmaterial, espíritu y alma, de la parte material, la parte que podemos tocar del ser del hombre. Eso es lo que sucede en la muerte. Hay una separación, el alma y el espíritu se separan del cuerpo y el cuerpo queda inerte, sin vida, y entra en un estado de descomposición inmediatamente al cesar la vida y que se va a prolongar ese proceso de putrefacción, de corrupción, y en última instancia, a lo largo de muchísimos años, ese cuerpo se va a volver en polvo, va a volver al polvo. Y eso lo vemos en Génesis 3 del 17 al 19. Aquí Dios, al hablar con Adán, después de que Adán y Eva le desobedecieron, y llevando como un juicio de Dios por esa desobediencia, le dice así a Adán, y le dice ahí en el versículo 17, Génesis 3, 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. A causa de la desobediencia del hombre y de Adán, no fue tanto que Adán obedeciera a su mujer, sino que obedeció a su mujer en desobediencia de Dios, que le dijo que no comiera de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente morirían, y fue lo que sucedió. A los años, Adán y Eva murieron físicamente, aunque también ocurrió una separación espiritual a causa del pecado, porque uno de los efectos del pecado es que establece una separación infranqueable entre el hombre y Dios. Y le dice que va a volver a la tierra, entonces una de las penalidades del pecado es la muerte. Así dice Pablo, que por el pecado entró al mundo la muerte. El pecado trajo muerte consigo. Bueno, entonces a causa de la desobediencia del ser humano y comer del fruto del árbol prohibido, la muerte entró al mundo. ¿Qué dice Job? Es otro de los libros cronológicamente inclusive anterior al Pentateuco, al libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, inspirado por Dios, ¿sí? Y dice Job 10, versículo 8 y 9, tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Recordemos que aquí Job está confundido por toda la tragedia que ha sucedido en su vida, no sabe lo que se está desarrollando arriba en el cielo, ¿verdad? Entre Satanás, que pidió probarle, y Dios, que permitió, no sabe.
Y le está diciendo, tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Y en el versículo 9 dice, acuérdate que como barro me diste forma, y en polvo me has de devolver. Pues efectivamente, eso es lo que sucede con la muerte física. Y pregunta Job, ¿entonces me vas a matar? Pero Dios estaba probando a Job y por eso permitió que sucediera todo eso en su vida. Bien, también el libro de Eclesiastés, el capítulo 12, versículos 6 y 7, nos habla de esto y lo dice en lenguaje poético, aquí Salomón, el autor de Eclesiastés, de cómo sobreviene la vejez y luego la muerte, ¿sí? Aquí en Eclesiastés 12, versículos 6 y 7, dice el versículo 6, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, todo esto tiene su significado, su simbolismo, y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Tenemos aquí el libro de Eclesiastés hablándonos de la muerte física, y ya en las vejez unos están más cerca que otros, pero eso puede suceder en cualquier momento. Viene esa separación de la parte inmaterial, espíritu y alma, de la parte física, ¿sí? Y el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 22 y 24, les invito a que veamos. Filipenses 1, 22 y 24, número 21 dice, mas si el vivir en la carne, está hablando el apóstol Pablo, ya en el Nuevo Testamento, en este tiempo de la iglesia, dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, en la predicación del evangelio, en el establecimiento de iglesias, en hacer discípulos, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Pablo ya no haya qué hacer. Y fíjese, nos dice que está en un dilema, en una disyuntiva. Dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo en su alma y espíritu, lo cual es muchísimo mejor. Recuerde que Pablo estaba en la cárcel, estaba batallando, pero él no se desanimaba, siempre estaba gozoso y confiado en Dios. Y luego dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces, la muerte física es la separación donde la persona, el creyente, va a Dios en su alma y espíritu, y el cuerpo queda aquí, en la tierra, y entra un proceso de descomposición. Bien. Veamos ahora lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 1, y estamos viendo el segundo punto, que la muerte física es la separación de la parte inmaterial de la parte material del ser del hombre. La muerte física es separación. Y por favor vamos a 2 Corintios 5, versículo 1, y luego nos vamos a ir del versículo 6 al 9. Y dice 2 Corintios 5, 1, porque sabemos, otra vez el apóstol Pablo, que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, está hablando de la muerte, cuando ya se separa el alma y el espíritu del cuerpo, cesa la vida física y entra en descomposición. Y está hablando de la descomposición o corrupción del cuerpo como deshiciere. Y es lo que sucede. Cesan las funciones vitales y el cuerpo queda inerte sin vida. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos. Está hablando de la nueva morada que tendrá el creyente en la vida eterna cuando partimos con él, ¿sí? Dice una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Recibiremos cuerpos glorificados para vivir por la eternidad, que era el plan de Dios en el origen con Adán y Eva, pero a causa del pecado entró la muerte al mundo. Y el 6, nos vamos ahora a 2 Corintios 5, 6, dice, así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, en el sentido de no estar en su presencia, allá,
donde está Él, en los cielos, en la vida eterna. ¿Sí? 7, porque por fe andamos, no por vista. Ojo, es muy importante que entendamos esto, el principio de la vida cristiana, de andar por fe. ¿Y qué es andar por fe? Creyendo de todo corazón lo que dice la palabra de Dios, lo que enseña, que es totalmente verdad y es cierto. Andar por fe en Dios y en su palabra. Y luego dice el versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Cuando el cristiano muere, queda aquí su cuerpo inerte, pero va a la presencia del Señor. Y luego el versículo 9 dice, por tanto procuramos también, o ausentes, cuando ya morimos aquí físicamente, o presentes allá con Él, serle agradables. Por eso decíamos al principio que queremos ver qué dice la palabra de Dios sobre la cremación y si Dios permite a los cristianos cremar los cuerpos de los que han fallecido, ¿sí? Bien, entonces vemos este segundo punto. Las Escrituras nos enseñan que en la muerte física se separa la parte inmaterial de la parte material del cuerpo y el cuerpo vuelve al polvo. Ahora bien, lo que usted crea, su fe, su convicción en Dios, su profesión religiosa, su convicción religiosa influye en cómo va usted a disponer de su cuerpo al morir. Y eso lo vemos a través de la historia de la humanidad, en las diferentes culturas, desde la antigüedad, cómo el ser humano ha procurado disponer de los cuerpos, porque hay una esperanza en cada uno de ellos. Dice la palabra de Dios que Dios puso en el corazón del hombre el anhelo por la eternidad. Y esa eternidad solamente está en Dios y en su Hijo Jesucristo, y en Jesucristo, que es la vida eterna. Él es el único que puede saciar nuestra alma, nuestro ser, dar vida nueva a nuestro espíritu. Cristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Y usted puede tener, y yo podemos tener una relación personal con Él actualmente por medio de la fe. Ojo, no de una religión, de la fe salvadora en Cristo Jesús. ¿Sí? Bien, entonces la convicción religiosa que tengamos influye en la disposición del cuerpo al fallecer. Esto es muy importante entenderlo, porque depende de la fe religiosa del ser humano, es el destino final que vamos a dar al cuerpo de los fallecidos. A lo largo de la historia humana vemos varias formas de disponer de los cuerpos de los que han muerto. Número 1 está la sepultura, que es la práctica más general, común, y es la forma de disponer de los cuerpos desde la antigüedad. Sepultarlos, y hay variantes. Algunos directamente en la tierra sepultan el cuerpo, a lo mejor desnudos, otros vestidos, otros a lo mejor en una envoltura especial. Actualmente usamos los ataúdes, ¿verdad? Pero la sepultura es poner en tierra, sepultar abajo de la tierra el cuerpo de los que han fallecido. Otra manera de disponer de los cuerpos es la cremación, y es el tema que estamos viendo hoy, ¿sí? A través de la luz de las Escrituras. ¿Qué es la cremación? Pues es una práctica de deshacer el cuerpo humano quemándolo totalmente. Y esta cremación es llevada generalmente en un lugar llamado crematorio. Pero hay también diferentes variantes de la cremación. Existe también lo que llamamos la cremación en una pira funeraria, en un lugar exterior donde el cuerpo está exhibido y se pone abajo el combustible que lo habrá de quemar y se quema al aire libre, y era una de las costumbres que tenían griegos y romanos y otras culturas, la cremación, ¿sí? Las religiones orientales, el Oriente, como el hinduismo y el budismo, disponen la cremación para los cuerpos, quienes forman parte de esta creencia, ¿verdad? Porque tienen otra cosmovisión, otra manera de ver el cuerpo en ese sentido. Recuerde que muchos de ellos enseñan, creen
la reencarnación y que el cuerpo y que el alma va a transmigrar y volver a nacer en otro cuerpo, por lo tanto no le dan tanta importancia al cuerpo y disponen la cremación. Tanto la sepultura como la cremación son las formas más comunes de disponer de los cuerpos, ¿sí? En la religión del Islam, ¿sí?, pues prohíben terminantemente la cremación, tiene que ser sepultura y con cierta manera. Hay varias religiones que tienen influencia del zoroastrismo. Ahorita no vamos a ver el tema ese de las diferentes, porque nos salimos del tema, que ellas prohíben la cremación, ¿sí? Inclusive lo que ellos disponen, vamos a ver ahorita una tercera manera de disponer de los cuerpos, ¿sí? Hubo un tiempo en que el neoconfucianismo, bajo Shu Si, y esto queda pendiente de investigar, también prohibían la cremación. Y investigando aquí algunas iglesias o religiones o credos que permiten la cremación, actualmente busqué, y ahí está el budismo, ¿verdad?, la ciencia cristiana, los adventistas, que es un grupo cristiano, ¿verdad?, los cuáqueros o Sociedad de Amigos también es un grupo cristiano, el Ejército de Salvación, los Hare Krishnas es una asociación internacional para la conciencia del Krishna, ellos permiten la cremación. El hinduismo, excepto para sannyasis, eunucos y niños menores de 5 años, en la iglesia de Gales, de Irlanda, en la iglesia episcopal escocesa se permite, en la iglesia morava se permite la cremación, y en las iglesias que vienen del movimiento protestante se permiten en algunas de ellas. En el sintoísmo, el grupo religioso Testigos de Jehová, entiendo que también permiten la cremación. El universalismo unitario, el jainismo, y también en la religión católica, que es una parte del cristianismo mundial, se permite la cremación. Ahora bien, en los tiempos de Abraham no se permitía la cremación, se disponía la sepultura de los cuerpos, pues consideraban al cuerpo como digno de respeto, sagrado, y por la fe que profesaban. En el judaísmo tradicional, ¿verdad?, ha desaprobado tradicionalmente la cremación, así como el embalsamiento y momificación que llevaban a cabo los egipcios, lo practicaban en la antigüedad los egipcios. El antiguo Egipto practicaban la momificación, y de hecho hace unas semanas o meses se descubrieron momias, un gran número de más de 50, 60 momias en algún lugar, y todavía estaban abriéndolas y viendo la preservación de sus cuerpos. Bien. El cristianismo, al igual que el judaísmo, ha practicado la sepultura. En ocasiones de la historia ha desaprobado la cremación, hablando de la historia del cristianismo. En el Antiguo Testamento, pero voy a mencionar otra opción también de disponer de los cuerpos, una tercera opción que no es muy común, y es el cuerpo darlo como alimento a los animales, ¿sí? Religiones con origen en el zoroastrismo prohíben la cremación, el entierro no lo practican, ¿sí? Y su manera tradicional de disponer del cuerpo es darlo como alimento, en este caso a los buitres, que ellos consideran como unas aves especiales, en unas torres llamadas Torres del Silencio, donde estos animales devoran los cuerpos. Pero esto es una opción que no es muy común. Entonces vemos la sepultura, la cremación y en este caso las Torres del Silencio, en donde el cuerpo es devorado por animales, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ver ahora
¿Qué menciona la Biblia en cuanto a la sepultura en la Biblia? Número 4, la sepultura en la Biblia. En la historia bíblica vemos que la primera mención a una sepultura y sepultar a un ser humano, ¿verdad? Lo vemos en el patriarca Abraham. Al morir, su esposa Sara, ¿verdad? Él busca un lugar para sepultura y Dios permitió al escritor de todo el Pentateuco, Moisés, lo inspiró a que escribiera este hecho en la vida de Abraham para darnos una enseñanza, ¿verdad? Y también para ver cómo los patriarcas, empezando con Abraham, ellos buscaban sepultar a las personas que morían, de sus familiares. Y ahí podemos ver en Génesis 23. En Génesis 23 podemos ver, para no leer todo el capítulo que nos habla de la sepultura de Sara, la esposa de Abraham, en el versículo 19 y 20, voy a leerlo, dice: después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre. Recuerde que Abraham habitaba en lo que entonces era la tierra de Canaán. Y dice que la sepultó en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de él. Entonces, el patriarca compró un lugar para sepultura, y no solamente fue sepultada ahí Sara, también Abraham y otros de sus hijos, de sus descendientes también. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos a los primeros cristianos siguiendo la práctica del Antiguo Testamento de sepultar a los muertos, a sus muertos. Y vemos el ejemplo del propio Señor Jesucristo, que fue sepultado, ¿sí?, conforme a la costumbre, tradición y disposición de los cuerpos en el judaísmo, ¿sí? Aunque fíjese que en la época de Jesús había dos grupos, los saduceos y los fariseos. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos, los saduceos no, pero aún así procuraban la sepultura de los cuerpos de todos ellos. Entonces, dice primero los Corintios 15, del 3 al 4, el apóstol Pablo hablando de lo que consiste el Evangelio. El Evangelio tiene que ver con Cristo, con su vida, muerte, sepultura y resurrección. Y dice en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El cuerpo de Jesús no está en su tumba, porque Él resucitó, pero fue sepultado, ¿sí? Vemos también en el libro de los Hechos la sepultura de Ananías y Zafira, no recuerdo la pronunciación, fueron sepultados. Ahí en Hechos 5:10, ¿sí? Ellos convinieron en echar una mentirita, pero fue algo grave que hicieron, se pusieron de acuerdo para mentir a Dios, al Espíritu Santo, y Pedro les reprendió, y primero murió Ananías y luego después su esposa falleció. Y dice allí en el versículo 10, al instante, Hechos 5:10, al instante ella cayó a los pies de él, de Pedro, y expiró. Separa el alma, espíritu del cuerpo. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Esto es como vemos que en el Antiguo y Nuevo Testamento se acostumbraba a sepultar a los muertos, y más pensando en la esperanza de una vida futura, ¿sí? Una esperanza en el futuro. Vamos a ver ahora pasajes que se han citado para ver la cremación en el Antiguo Testamento. Aparece la idea de la cremación en el Antiguo Testamento y se habla de quemar los huesos. Un ejemplo ahí está en el primer libro de Reyes, capítulo 13, que los invito a ir al primer libro de los Reyes. Estamos hablando del periodo o dispensación de la ley, pero con la monarquía de Israel y la monarquía hebrea, ¿verdad? Y en primer libro de Reyes 13,
un profeta amonesta a Jeroboam. Recordemos que el reino de Israel se dividió en dos, con el hijo de Salomón, y al norte quedaron 10 tribus, y se le denominaba el reino de Israel, y al sur quedó el reino de Judá, y ahí estaba Judá y Benjamín, y algunos otros de las tribus que optaron por irse al reino del sur, el reino de Judá. Y Jeroboam fue un rey del reino del norte, de las 10 tribus, pero se le ocurrió hacer una copia del altar y pecó definitivamente desobedeciendo a Dios, Jeroboam. Y un profeta lo reprende. Aquí en Primero de Reyes, capítulo 13, dice: he aquí, voy a leerlo, un varón de Dios por palabra de Jehová, vino de Judá, reino del sur, a Betel, y estando Jeroboam en el norte, junto al altar para quemar incienso, estaba hablando de ese altar, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová. Entonces estamos hablando de un símil, de una copia, un altar que Dios no había ordenado que se hiciese, y estaba en desobediencia a Jeroboam, ofreciendo ahí sacrificios. Además, él no era de la descendencia de Aarón y de los levitas para hacer eso, ¿verdad? ¿Y qué dijo este profeta? Altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos. Sacerdotes que estaban ofreciendo sus sacrificios no a Dios como él lo había indicado, ¿verdad? Estaban en desobediencia, ¿verdad? Y sobre ti quemarán huesos de hombres. Dice, y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, el altar estaba ya en Judá, en Jerusalén. ¿Sí? No recuerdo exactamente qué una de las ciudades estaba el altar en este tiempo de los reyes, y clamó este profeta contra ese altar de Jeroboam. Dice, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Jeroboam dijo: prendan a ese profeta. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. El juicio de Dios en ese momento. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. Entonces, en este contexto vemos que el profeta profetiza, ¿verdad?, que en ese lugar se iban a quemar los huesos de esos hombres que en desobediencia a Dios estaban ofreciendo estos sacrificios. No se trata de una cremación ordinaria, no se trata de una cremación para disponer de un cuerpo de una persona que falleció, sino viene como juicio de Dios, ¿sí? Y en Segundo de Reyes 23 del 4 al 20 se cumple la profecía de este rey Josías. Si gustan, vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 23. Y este capítulo, junto con el 22, nos habla de las reformas de un avivamiento religioso que trajo el rey Josías, el rey de Judá, ¿verdad? Y cómo él quitó todos esos altares, todos esos que habían copiado de las naciones vecinas, toda esa idolatría. Y vamos a ver el versículo 4 ahí, Segundo de Reyes 23, 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Cera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Fíjese todo lo que estaba ahí en el templo. Idolatría, ídolos, una abominación para Dios. Entonces Josías vino, quitó todo eso y hizo más cosas. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ir al versículo 12. Derribó además el rey los altares que estaban sobre las azoteadas de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová, y de ahí corrió y arrojó el polvo al arroyo de Cedrón. Vino el juicio de Dios, este avivamiento. Josías, obedeciendo a Dios porque habían encontrado la ley, hizo estas reformas y se dieron cuenta que estaban haciendo mal terriblemente, y vino a quitar todo esto. Dice el 13, asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén,
a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, el rey de Israel, había edificado a Astoret. Hasta Salomón, en un tiempo de su vida, se había desviado y había levantado templos y altares a otros dioses paganos e ídolos. ¿Sí? Y siguiendo adelante, no quiero leer todo el pasaje, ¿verdad? El 15 dice, igualmente el altar que estaba en Betel, ¿recuerdan del altar de Betel de Jeroboam? Y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. ¿Sí? Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban ahí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, los exhumó de aquellos hombres que estaban haciendo todas esas abominaciones, para contaminarlo conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Entonces se cumple la profecía. Y en este contexto vemos la cremación de estos huesos de hombres que ya habían estado sepultados, pero es un contexto totalmente diferente de juicio de Dios. No estamos hablando de una práctica de la cremación. Es necesario que entendamos esto, porque inclusive en el Antiguo Testamento el quemar vivo a una persona en fuego, tremendo, era una de las castigos que había para las personas. Por ejemplo, Judá, al enterarse de que su nuera Tamar era viuda de su hijo, había concebido, ordenó, sáquenla y quémenla viva. Pues ya sabemos la historia de Judá y Tamar, que el padre de ese hijo era el propio Judá. Luego, en el libro de Josué, Judá y Tamar, usted puede verlo en Génesis 38. Luego, en el caso del libro de Josué, nos narra ahí cómo al ir a tratar de atacar a la ciudad de Jai, pues Acán, un hombre, desobedeció y tomó ahí del oro, de mantos babilónicos, y tomó del anatema. Dios había dicho, nadie debe tomar de esto, y todo eso tuvo una consecuencia para todo Israel, y el castigo para él fue quemarlos, a él y a su familia. Los apedrearon primero, y quemaron a él, después de haberlos apedreado, con todo lo que tenían. Entonces estamos hablando aquí de juicios, de penas, en los que en aquel entonces se usaba este tipo de penas para la rebelión, el pecado y la iniquidad. Hoy estamos en otra época, mis hermanos, en otra dispensación. ¿Sí? Bien. Entonces, en cuanto a la cremación, muchas veces los creyentes, al no entender el contexto de la palabra de Dios, tomamos versículos fuera de su contexto y queremos tomarlos como si Dios estuviera prohibiendo la cremación que actualmente se lleva a cabo de los cuerpos. Y creo que esto no es trazar bien la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, también vamos a ver la cremación en el Nuevo Testamento. Número 6, la cremación en el Nuevo Testamento. Y puedo decirles, mis hermanos, que no se nos dice en el Nuevo Testamento, esto tenemos que hacer énfasis, no se nos dice en el Nuevo Testamento que los primeros cristianos practicaran la cremación. ¿Sí? No hay ningún pasaje donde nos diga que ellos practicaban la cremación, pero también, mis hermanos, no hay ningún pasaje en el Nuevo Testamento específicamente que prohíba a los creyentes disponer del cuerpo de sus familiares para cremarlos. ¿Qué es la cremación? Pues es un proceso en donde se llega a obtener al final, por esas temperaturas tan altas, tremendas, el volver cenizas un cuerpo. Se deshidrata totalmente, se quema todo lo orgánico, y que queda nada más el carbón y los minerales de los que forman parte de nuestro cuerpo. Y yo lo veo así. El proceso que le lleva al tiempo de convertir los restos mortales de una persona 50, 60 años, es lo que le lleva, y le llamamos restos áridos, donde ya queda polvo. Imagínese usted cómo estarán ahorita los restos del cuerpo del apóstol Pedro.
que murió hace casi 2000 años, pues ya es polvo, hermanos. ¿Sí? Ya es polvo. Y todos aquellos creyentes a lo largo de las edades que han puesto su fe en Cristo Jesús están hechos polvo. ¿Sí? Entonces no hay ningún pasaje en el Nuevo Testamento que prohíba a los creyentes la cremación. Pero no me quiero quedar con esto, hermanos. Y voy para un punto concluyente y final, el punto número 7. Déjeme corregir porque le puse punto número 6, número 7. Por la resurrección de Cristo, escuche, por la resurrección de Cristo, la cremación de un cuerpo no tiene efectos en la integridad de nuestro estado futuro en la eternidad. Tome nota. Por la resurrección de Cristo, la cremación de los cuerpos de los creyentes no tiene efectos en la integridad del estado que vamos a tener en la eternidad con Cristo. ¿Sí? Mire, la resurrección de Cristo es el evento culminante de la historia de la redención y del establecimiento del reino de Dios mediante el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. La resurrección pone en perspectiva todo, en su perspectiva como debe de ser. ¿Sí? Mire, vamos a ver varios pasajes en cuanto a la resurrección de Cristo. Gloria a Dios y gloria a Cristo porque Él vive, Él resucitó. Y Él dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Dice Primera de Timoteo 1, del 8 al 11. Primera de Timoteo 1, del 8 al 11. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual, dice Pablo, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. La resurrección de Cristo cambia todo, hermanos. Toda la perspectiva. Es el centro de la historia de la redención. Es el triunfo de Dios sobre el mal, sobre la muerte, sobre el pecado, el triunfo de Cristo y el inicio de la instauración del reino de Dios que tarde que temprano Él va a instaurar en los cielos y en la tierra. Ahora bien, vamos a ver a Romanos capítulo 1, versículo 4. Romanos 1, 4. Esto va a cambiar toda la perspectiva. Así es Dios de maravilloso, hermanos. Romanos 1, 4 dice que fue declarado Hijo de Dios, ¿quién? Cristo, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Con la resurrección de Cristo, Dios el Padre nos muestra que Él es el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y su sacrificio en la cruz, en el Calvario, fue aceptado por el Padre, aceptado por Dios como el pago por nuestra redención. Ahora vamos a Efesios 1, del 18 al 20, hablando de la resurrección de Cristo. Efesios 1, del 18 al 20. Dice el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y esa supereminente grandeza de su poder, la operación del poder de su fuerza, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Levantándole de la muerte, resucitó y lo llevó a través de los cielos para sentarlo a la diestra de Dios
Padre en los lugares celestiales. Ese es el poder de la resurrección, hermanos. Y es lo que vemos ahí en 1 Corintios 15, versículo 20 y 22. 1 Corintios 15. Vamos a 1 Corintios 15, versículo 20 y 22. Todo el capítulo nos habla de la resurrección de los muertos, de la resurrección de Cristo y todo lo que trajo consigo y lo que va a traer este hecho maravilloso, real, verídico, histórico, poderoso de Dios en Cristo Jesús. Y dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, es decir, el primero de la resurrección, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos serán vivificados, no importa la manera en que usted haya concluido su vida física aquí en la tierra. Imagínese que usted falleció en un gran incendio donde usted resultó quemado totalmente, o que falleció en el mar y tuvieron que disponer de su cuerpo y cayó al mar y los seres vivos que viven ahí hicieron su función. Dice que en Cristo todos serán vivificados, o que usted fue cremado. No pasa nada, el poder de la resurrección de Cristo, el poder de Dios va más allá, ¿sí? Y dice también, vamos aquí mismo a 1 Corintios 15, el 51. Pablo dice en el 51, ayúdeme a ir a este pasaje, 1 Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos los creyentes en Cristo seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, ya sea a través de la resurrección de nuestros cuerpos, vamos a recibir cuerpos nuevos, o a través de la transformación de los que estén vivos al momento de venir Cristo por su iglesia, su cuerpo será transformado, incorruptible. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Usted cree que a Dios le va a estorbar la clase de muerte y cómo dispusieron de sus restos? Hay personas que deciden cremarse y tirar sus cenizas en un río o en el mar o depositarlos en la tierra, ¿sí? Dios va a levantar su cuerpo, porque Él le diseñó. El ADN suyo fue diseñado por Dios. ¿Sí? Para Él no hay ninguna dificultad en levantarle de los muertos. Y dice aquí, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Usted cree que el sepulcro, el lugar donde usted quedó como destino final de sus restos materiales, va a impedir el poder de Dios? Totalmente que no. Y dice el 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por el poder de Dios que obró en la resurrección de Cristo, levantará nuestros cuerpos del polvo, de donde sea que estemos, y nos dará cuerpos glorificados por su gracia. Entonces, es importante que entendamos que independientemente de la disposición que hubo de su cuerpo, y no solamente los cristianos vamos a resucitar, todos los seres humanos vamos a resucitar en donde estemos, pero unos para vida eterna y otros para muerte eterna, como dice San Juan 5, versículo 26 al 29. San Juan 5, versículo 26 al 29, todos los seres humanos vamos a resucitar de donde estemos, unos para vida eterna y otros para muerte eterna. Dice
Juan 5, 26 y 29, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, en la tierra, ya hechos polvo, oirán su voz. 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Y qué es lo más malo que puede hacer un hombre o una mujer o un joven? Y hablo de jóvenes y adolescentes porque hoy, con lo que estamos viviendo, en cualquier momento Dios puede llamarnos a su presencia. ¿Qué es lo más malo? No recibir el don de vida eterna en Cristo Jesús. El que el ser humano intente salvarse a sí mismo por sus esfuerzos, por sus obras religiosas, o por confiar en un ser humano, en un líder religioso, que no reciba a Cristo como el Señor y Salvador y el don de vida eterna. Es lo más malo que usted puede hacer. Y lo más bueno que puede hacer es recibir a Cristo, confiar en Él. Nosotros no somos nada sin Dios, pero con Dios podemos ser limpiados, perdonados, restaurados para vivir la eternidad con Dios. En Apocalipsis 20, del 11 al 14, vamos a ver Apocalipsis 20. Nos habla del juicio del gran trono blanco, en donde van a comparecer todos los seres humanos. Para esto ya sucedió el juicio del tribunal de Cristo, donde comparecimos ya los creyentes. Este es el juicio final, el juicio del gran trono blanco. Y dice en el versículo 11, Apocalipsis 20, 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Dios va a resucitar a los muertos para darles su sentencia final. Dice 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces aquí el tema crucial es ¿cómo voy a disponer de mi cuerpo al final de mi vida? ¿O cómo van a disponer mis familiares de mi cuerpo? Si sepultado, cremado, no importa. O a lo mejor pierda yo la vida en un accidente. Se me ocurre hacer una incursión al Everest y allá queda mi cuerpo y nunca lo encontramos ni le damos cristiana sepultura. Pues de ahí el poder de Cristo, Dios me va a levantar. Entonces, la clave no es cómo va a quedar mi cuerpo en esta tierra. La clave es si usted ha nacido nuevo en Cristo, si usted tiene a Cristo, si usted ya invocó el perdón de pecados en Cristo Jesús para recibir el don de vida eterna que está en Cristo. Por eso es necesario que usted abra su mente, su corazón y su voluntad a Cristo, y usted con su boca le pida perdón y le reciba como el Señor y el Salvador de su vida. Y Él, porque es fiel a su palabra, le va a perdonar por su sangre preciosa y va a darle una vida nueva en Cristo Jesús, una vida nueva. Y por obra del Espíritu Santo usted va a ser sellado y va a tener primero una resurrección espiritual y después una resurrección corporal. Entonces, hermanos, la cremación no está prohibida específicamente en la Escritura, pero tampoco ordenada. Usted, por la gracia de Dios, tiene la decisión de ser sepultado o cremado. Siga la guía del Espíritu Santo en este sentido. Es una decisión personal, como muchas de las cosas de la vida cristiana. Y quiero cerrar este mensaje, por último, yéndonos a Romanos 14. Y espero que con esto quede
contestada la pregunta que teníamos al principio. Dios permite la cremación a los cristianos. Yo no se la voy a contestar. Usted la va a contestar con la palabra de Dios. Romanos 14:7 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos del Señor, no importa la manera en que sus restos sean tratados después de su muerte. Somos del Señor. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Los cristianos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. A Él vamos a dar cuenta. 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Aquí está la respuesta. Todo lo que no hacemos de fe es pecado, hermano. Tenemos que hacerlo. Es una decisión que cada uno debemos de tener, cada uno de nosotros. Dice aquí Romanos 14:23, porque el que duda sobre lo que come o sobre lo que hace es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, hermanos, la resurrección de Cristo es la solución de Dios a nuestro problema del pecado y de la muerte, porque por el que Él vive, nosotros viviremos también. Entonces, usted tenga la tranquilidad, la paz del Señor en su corazón. Es una decisión personal. En la iglesia no vamos ni a prohibir, ni a recomendar, Tenemos la palabra de Dios, tenemos la promesa de vida eterna y que Cristo sacó a la luz y la inmortalidad por el Evangelio, y a Él no lo va a detener nada para resucitar a los muertos y para resucitar a los creyentes. Que Dios les bendiga y que la paz del Señor sea con ustedes, y cuidémonos en este tiempo orando unos por otros. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque en Cristo tenemos una vida sobrenatural que va más allá de las circunstancias que estamos viviendo, que va más allá de filosofías, políticas, etcétera, Señor, porque tú eres el Dios de un reino eterno e inconmovible en Cristo, y tus hijos participamos por tu gracia y por tu redención en la sangre de Cristo, en ese reino espiritual que actualmente vive en el corazón de los creyentes, pero que estamos esperando que tu Hijo Jesucristo venga por tu iglesia para establecer ese reino, Señor, que tú vas a instaurar en los cielos y en la tierra, en nuevos cielos y en nueva tierra donde mora la justicia, Señor. Pedimos por nuestros hijos, nuestros jóvenes, adolescentes, Señor. Ayúdanos a transmitirles la fe y la esperanza y el conocimiento salvador de Cristo y tu palabra, Señor, porque a ellos les está tocando y les va a tocar vivir en tiempos muy difíciles, Señor. No nos dejes de tu mano, y gracias por todo, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Felicidades, feliz domingo, gracias a nuestros hermanos y amigos que estuvieron viendo este video. Que Dios les bendiga, hermanos, qué gusto. Y pues vamos a guardarnos estas 2 semanas, pero orando, y si en lo personal podemos compartir a Cristo, hagámoslo en cuanto tengamos a la mano la oportunidad. Que Dios les bendiga. Hasta luego.